El uribismo cada día se hunde más con su narrativa de que en Colombia no se compró el software Pegasus. Cada vez van quedando más solos en su narrativa y cada vez van saliendo más pruebas a la luz pública. Y es que, para decir la verdad, desde antes de posesionarse el presidente Gustavo Petro ya se estaba tratando de ocultar información por medio de un proyecto de ley que estaba intentando pasar en el Congreso el expresidente Iván Duque, donde se decía que no le iban a entregar toda la información de seguridad nacional al presidente, supuestamente que por proteger al país. Vamos a leer este tuit de la periodista Cecilia Tascón, la directora de Noticias Uno. Un dato que di y que pasó de agache. El general Mujica, director de inteligencia de policía, y el subdirector coronel Juan Miguel Tirat trabajan para Cabello, la subalterna de Duque, el que niega ya el inocultable compra del espía Pegasus. ¡Qué casualidad! Y es que, como lo dice Cecilia Tascón, las directora de Noticias Uno, ella, ella hizo una columna sobre esto. El presidente Iván Duque estaba presentando un proyecto de ley para no entregar toda la información al presidente Petro y para no entregarle para no tener que entregarle este software porque él sabía que ya lo habían comprado, que estaba ahí y que tenían que mirar a ver cómo se deshacían de él antes de hacer el empalme con el electo presidente Gustavo Petro. Entonces cada vez van saliendo a la luz pública más pruebas que van hundiendo cada día más al uribismo y ya no saben qué más decir. Vamos a escuchar una entrevista que le hicieron en la W Radio a un congresista del Centro Democrático. Es inexacta y que no refleja la realidad. Pues por eso saludo a esta hora al representante John Jairo Berrío del Centro Democrático. Bienvenido a la W. Muy buenos días, Laura. Un saludo para usted, para la mesa y para todos los oyentes. Sí, representante, pues precisamente ahora que esta empresa NSO Group confirmó que esa transacción existió durante el gobierno del expresidente Iván Duque, pues representante, ¿quién tiene que dar la cara por esto, asumir la responsabilidad política? Precisamente pues usted hace parte del Centro Democrático, de ese partido que llevó al expresidente Duque a la presidencia en su momento. Pues aquí la información la tiene única y exclusivamente el presidente de la República, nadie más. Y entonces aquí lo que el presidente dice es lo que se está considerando como cierto. ¿Qué más sabe el presidente y qué más tiene? Y que nos lo cuente de una vez y no a cuentagotas, y no cada mes una historia nueva, una historia alrededor de esta novela que se ha convertido Pegasus. Él es el responsable de la información que tiene y entonces que la conozca todo Colombia. Yo personalmente le hice un derecho de petición, lo lideré y le pedí que me acompañara con su firma a varios de los representantes a la Cámara, donde le pedimos a la Presidencia de la República que nos entregue la información que inicialmente le había dado en una alocución presidencial, si no estoy mal, hace alrededor de un mes cuando habló sobre el tema de Pegasus. Pues lamentablemente se vencieron los plazos y lo que hizo la Presidencia de la República fue trasladar esa solicitud a la UIAF, a la Unidad de Inteligencia de Lavado de Activos del Gobierno Nacional. Tampoco nos la pasó, entonces nosotros sí queremos saber qué vale la información que tiene el gobierno Petro, propiamente el presidente de la República. Es que obviamente este derecho de petición debía ser transmitido a la UIAF porque precisamente fue la UIAF la que recibió esta información de la UIAF del gobierno israelí. Entonces, ¿dónde más se tenía que transferir este derecho de petición? Pues a la entidad encargada y a la que recibió la información. Por eso se transmitió allá. República al respecto y que no nos la entregue cuentagotas. Porque mire, Laura, una situación. Él dice que ese software sí se compró, ahora la empresa dice que sí lo vendió, pero su ministro de Defensa, el bueno ministro de Defensa de este gobierno, los altos mandos militares, los altos mandos de policía, la inteligencia del ejército, igualmente la inteligencia de la policía, dicen que no saben dónde está Pegasus, nadie da a ciencia cierta dónde se encuentra y todo lo que estamos viviendo en el país o todo lo que conocemos es lo que el presidente nos vaya contando de a poquitico, ¿no? Aquí necesitamos... Es que precisamente eso es lo que se está investigando. Yo no sé este congresista en qué estará pensando, pues eso es lo que se está investigando precisamente, porque no hay rastro del software Pegasus, precisamente porque fue una compra ilegal y como dice el periodista israelí Gur Mejido, fue una compra que ellos mismos dijeron que era con una plata del narcotráfico, una plata que había en extinción de dominio y que la querían utilizar. También se conoce que el exministro de Defensa, Jair Culas,
fue el que dio la orden al banco para que recibiera este dinero, ya que el banco hizo una alerta porque era demasiado dinero en efectivo. Y el mismo ministro de Defensa fue el que dio la orden para que este banco recibiera ese dinero. Vamos a ver Sí, la verdad. Y le voy más aún, y le voy más aún. Petro lo que quiere hacer es un escándalo alrededor de cómo fue la compra, si fue lícita, si no fue lícita, pero yo digo más allá. ¿Quién tiene Pegasus entonces? Porque si sí lo tiene el Estado colombiano, quien en este momento está ostentando el poder es un gobierno de izquierda, y si supuestamente lo compraron para escuchar a la oposición, pues hoy nosotros somos oposición. Entonces yo sí se exijo aquí al gobierno nacional y a Petro que nos cuenten las verdades sobre esto y no a cuentagotas, que lo diga todo de una vez, que es lo que sí, sabe, y sí, quién tiene ese software y a quienes sí. realmente están escuchando. Oiga, no se puede ser más descarado en esta vida. Todas le están diciendo que comprobaron que el gobierno Duque sí compró este software y ahora este sujeto le dice al presidente Petro que muestre todas las pruebas y que supuestamente entonces este gobierno está interceptando a la oposición. ¿A quién pretenden engañar esta gente? Porque es que a toda hora tratan los colombianos de ignorantes como si, mejor dicho, yo no sé, como si fuera gente especial. ¿A quién pretenden engañar, por Dios bendito? Entonces, sí vamos a aclarar esa discusión. La discusión ya no es solamente en torno Sí, a cómo se sí, compró, representante. sino también a quienes están escuchando. Sí, pues Julio, también saludamos desde el Pacto Histórico al representante Alfredo Mondragón. Bienvenido a la W. A ustedes muchas gracias, buenos días. Sí, representante, la misma pregunta. La empresa NSO Group confirmó esta transacción que existió durante el gobierno del expresidente Duque. ¿Quién tiene que dar la cara? ¿Por qué se ha estado ocultando esta información? Y pues, ¿quién tiene que responder por esta compra? Bueno, lo que está diciendo la empresa israelí es que efectivamente estuvo teniendo negocios con Colombia. Lo que queda claro es que hoy los altos funcionarios del gobierno, tanto de fuerzas militares como directamente, digamos, del gobierno, no saben cómo fue que se hizo ese procedimiento ni saben dónde está Pegasus. De tal manera que me parece sorprendente que un dirigente político, creo yo que es del Centro Democrático, el que hablo ahora, que se sorprende en fragancia con lo que habían negado todo el tiempo y ahora las de ladrones bufones. Ahora resulta que le quieren reclamar al presidente Petro que diga dónde está lo que al parecer ellos terminaron comprando de manera subrepticia, de manera camuflada. Y lo que siempre dijeron que nunca había dado, incluso medios de comunicación y directores de medios que habían dicho de que son especulaciones del presidente Petro, que qué grave que Petro haya denunciado este tipo de cosas porque nos sacaban de un grupo de investigaciones especializadas mundial, y lo que no le sorprendía era que se hubiera comprado, al parecer, con dinero del narcotráfico, un instrumento que por supuesto no iba a quedar entonces al parecer en poder de las instituciones del Estado, sino que iba a quedar en poder de la corriente política que está en su momento en el gobierno. Y el presidente Petro ha dicho que ese instrumento de Pegasus, como es tan especializado, se pudo haber utilizado incluso para interceptar a jóvenes en la manifestación social que después pudieron haber sido asesinados. Así que lo que aquí nos están diciendo es muy sorprendente, que todo lo que dijeron que el presidente estaba loco y que tenía una irresponsabilidad en haber denunciado al mundo y al país que se pudo haber comprado un instrumento de espionaje que está siendo utilizado por un interés al parecer particular, pues ahora creo yo, y hay que decirle claramente al expresidente Duque, si ese instrumento se hizo, de qué manera, si finalmente lo pagaron con dineros del Estado y que finalmente quedaron apropiados un sector político del Centro Democrático u otro sector en propiedad y uso de ese instrumento de espionaje que se convierte en un instrumento de guerra, o si fue comprado con dineros del narcotráfico, como habían dicho, y que para el mismo fin, para que quedara de propiedad de un sector político. Así que lo que yo creo es muy importante, y algunos que le están pidiendo al presidente Petro que diga toda la verdad, pues que el presidente Petro creo que yo que está diciendo lo que la información o las investigaciones van dando. De tal manera que tal vez están supremamente atemorizados porque tal vez en poco tiempo se va a descubrir quiénes utilizan recursos del Estado o recursos de extinción para terminar comprando instrumentos para operarlo en contra de sus contradictores políticos o incluso contra los jóvenes que se manifiestan. En ese sentido, a mí... Y es que yo no sé por qué se critica tanto al presidente Petro por haber revelado algo que es de seguridad nacional, si precisamente para eso es que deben de ser estos organismos, porque Estados Unidos está acostumbrado a desclasificar información que está clasificada precisamente cuando ya no sirve para nada.
porque Estados Unidos desclasifica información por allá 20 o 30 años después cuando ya no importa nada, cuando ya pasó lo que pasó? ¿Eso ya para qué? La información clasificada y de seguridad nacional se debe desclasificar es en un momento oportuno, en un momento que sirva y en un momento que se pueda hacer algo referente a lo que se está desclasificando. Ya después de 20 o 30 años, ¿para qué? Como lo que se desclasificó del abuelo de Miguel Turbay, que estaba aliado con el narcotráfico y que se benefició de eso. Apenas lo revelaron, no recuerdo si fue este año o el año pasado, pero ya después de más de 20 o 30 años, ya para qué se desclasifica esto si ya no sirvió absolutamente para nada, inclusive cuando esta persona ya está fallecida, ya para qué. Pregunta para el representante Berrío, ¿cómo usted le pide al presidente Gustavo Petro que entregue toda la información que tiene? Si se supone que quienes compraron Pegasus fue el anterior gobierno, es decir, el gobierno del presidente Iván Duque, y ellos son los que deben de tener todos los detalles de la compra. ¿Qué pasó con Pegasus? ¿Quién tiene Pegasus en este momento? No, pero es que estamos aquí juntando peras con manzanas. Aquí estamos juntando que el gobierno anterior compró Pegasus y se está asumiendo que lo tiene el Centro Democrático y que el Centro Democrático es quien tiene este software. Pero ¿de dónde acá sale eso? No, yo no estoy diciendo que lo tiene el Centro Democrático. No, el representante anterior sale diciendo eso, pero el representante sí lo dijo, que el Centro Democrático lo tiene. Sí, pero sí debe tener información. Intuye, pero discúlpame, yo termino. Y en tu pregunta se intuye exactamente lo mismo, que somos nosotros, el Centro Democrático, quien tiene que responder. No, entonces quiero saber por qué no tendría que responder el anterior gobierno que fue el que lo compró. Claro, pero si te vuelvo a plantear la pregunta, le vuelvo a plantear la pregunta. Correcto. Entonces, lo primero es que también tengo que responderle al representante, pues para eso lo pusiste en el mismo momento en el que me estás haciendo la entrevista. Entonces, es que a ellos solamente les gusta es que les hagan monólogos, donde no les hagan preguntas incómodas y donde ellos puedan expresarse tranquilamente, engañar a todo mundo sin que nadie los controvierta. Es que les da miedo el debate y les da miedo la verdad. También tengo que proceder a responderle a él. Él no puede asumir que porque lo compró el anterior gobierno, que así es cierto, que el Centro Democrático tiene posesión de ese software. Nada más mentiroso y nada más le falta la realidad que eso. Lo segundo tiene que ver que si lo compró el gobierno anterior, pues hay que preguntarle al gobierno anterior. No le podemos preguntar a los congresistas porque nosotros somos un poder aparte del gobierno. Nosotros somos legislativo, no somos ejecutivo. Ahora, aquí se vienen dos preguntas. Empezando a dejar solo a Iván Duque. Claro, obviamente. ¿De qué manera se compró? Eso es importante. Así que es se el aclare al país y el gobierno anterior también aclare de qué manera se compró. Pero lo segundo también es muy importante que se aclare quién lo tiene y a quiénes están escuchando y a servicio de quién está. Yo le recuerdo que el presidente de la República hoy es el presidente Petro y que lo diga el ministro de Defensa y que lo diga la cúpula militar y la cúpula de la policía, que no saben quién lo tiene, quién lo está operando, pues eso me parece aún peor, porque a quienes están escuchando, hoy nosotros somos oposición y como oposición, ¿qué está sucediendo entonces con ese software? Entonces aquí yo creo que lo que necesita el país, y no dividamos al país entre el gobierno anterior y el actual gobierno, aquí lo que necesita el país es que el anterior gobierno responda al respecto de la compra y el actual gobierno responda a quién lo tiene también. Mejor dicho, el uribismo ya se está empezando a lavar las manos al darse cuenta que les está quedando difícil y complicado demostrar que no se compró el software, cuando después de la locución de esta semana el presidente Petro, que reveló que el mismo gerente general de esta empresa NSO Group vino en ese avión a recoger la plata directamente y les tocó hasta sacar un comunicado que no aclara que se haya comprado en sí el software Pegasus, pero sí dice que sí hubo transacciones, que sí hubo negociaciones, pero no terminó de aclarar si fue Pegasus o no. Y esto fue lo que dijo esta empresa en el comunicado. NSO es una empresa respetuosa de la ley. Como tal, todas las transacciones se realizaron de acuerdo a la ley y con la autorización y documentación adecuada en ambos países. Cualquier otra afirmación es inexacta o no refleja la realidad. Al parecer parecido, parece que esta gente allá en Israel sí hizo todo bajo la ley, porque como les digo, el mismo ministro de Defensa, Yair Kulas, dio la orden al banco para que recibiera este dinero, pero en Colombia no hay rastro ni el software, ni hay ninguna transacción, ni hay ningún contrato firmado en el SECO para la adquisición de este software Pegasus. Y al verse tan perdidos, por acá la revista Raya está denunciando que los quieren silenciar y qué raro que se está utilizando un abogado del clan del Golfo para tratar de silenciar a los periodistas de la revista Raya, pero el Consejo de Estado negó esta tutela. O sea que por acá está el trino.
Momentico, por aquí estar, verlo por aquí. Sí, este es. Tribunal Superior de Medellín rechazó tutela de Ricardo Giraldo, abogado del Clan del Golfo, cercano al uribismo, con la que buscaba silenciar a Raya. Esta revista reveló los planes criminales del clan para expandirse y lograr reconocimiento político. Y es que como les digo, vea, qué más claro que esto, que el Clan del Golfo se puede decir entre muchas comillas que es el brazo armado de la derecha en este país, y hasta utilizan los abogados del Clan del Golfo para tratar de silenciar a periodistas que hacen investigaciones serias. Vamos a ver si nos da para leer un poquito de esta investigación. Poderoso abogado del Clan del Golfo pierde tutela con la que buscaba silenciar a la revista Raya. A ver si se ve bien ahí. Bueno, yo creo que ahí se ve bien. El Superior de Medellín rechazó tutela interpuesta por el abogado Ricardo Giraldo, representante jurídico del Clan del Golfo y hombre cercano al uribismo, que buscaba silenciar a la revista Raya. Esta revista había denunciado los planes criminales de la organización para expandirse y lograr reconocimiento político. La decisión del tribunal reafirma derecho de Raya de libertad de expresión, señores. Un fallo en segunda instancia del Tribunal Superior de Medellín le dio la razón a la revista Raya y negó pretensiones de Ricardo Giraldo, un abogado muy cercano al uribismo y representante jurídico del Clan del Golfo, apoderado de esta organización narcoparamilitar en los acercamientos de paz con el gobierno nacional. A través de una tutela, Giraldo había solicitado retirar y ratificar dos publicaciones de revista Raya sobre el Clan del Golfo. La primera de ellas, una investigación que reveló la estrategia de esta, la mayor organización criminal del país, para apoderarse del sur de Bolívar. La segunda publicación fue una entrevista con el propio abogado Giraldo, en la que él explicó los alcances del proceso de paz con el Clan del Golfo, autodenominado como Autodefensas Gaitanistas. El abogado no negó ni desmintió los hechos revelados en las investigaciones. De hecho, tuvo un espacio suficiente en la entrevista para exponer su versión, como la reconoció el Tribunal Superior de Medellín. No cabe duda de que las publicaciones del 9 y 10 de junio están directamente relacionadas. Tan es así que la entrevista fue uno de los insumos para la elaboración de la nota inicialmente publicada, y por ello, al haber publicado los apartes de la entrevista a través del mismo medio, el público tiene la oportunidad de confrontar las publicaciones y apreciar la respuesta del accionante que brindó. Este es el radicado de la tutela, como lo pueden ver ahí en pantalla, la tutela que negó el Consejo de Estado. Entonces, para ir finalizando este video, como podemos ver, el uribismo cada vez está más hundido, cada vez le queda más difícil demostrar que no compraron este software. Inclusive la fiscalía ya empezó a llamar a los funcionarios de Duque para que empiecen a responder por todo este entramado de esta compra de este software para interceptar a las personas en Colombia, especialmente a la oposición en su tiempo, que era Gustavo Petro y su partido. Esperemos a ver que se desarrolle esta investigación, a ver qué más pruebas van saliendo, pero lo más probable es que muchas de esas personas empiecen a pagar por lo que pasó, porque hay demasiadas pruebas que los están incriminando, como fotos, vuelos, videos, los aviones en los hangares de la DIPOL, y mejor dicho, pruebas hay de sobra para que a los colombianos no les quede duda que en el gobierno Duque se adquirió este software para hacer lo mismo que han hecho toda la vida, que es interceptar a la oposición, perseguir a líderes sociales y mantener así controlada a la ciudadanía, como todos lo sabemos, por medio de los grupos armados al margen de la ley. Hasta acá les dejo este video y nos vemos en el próximo.